otro lado, la prioridad es del ser. La prioridad es del ser, pero no hay, él no explicita el modo concreto, ¿no?, en el que este ser se patentice en el hombre, ¿no?, y se pueda revelar la verdad del ser. Pues ya ahí no sé bien cómo entenderlo esto. Bueno, pues es una buena pregunta, porque el propio Heidegger, no sé qué te respondería, probablemente te diría que el ser es su propio darse, ¿no? Con lo cual es su darse en el hombre y es estarse dando en el hombre, ¿no? Con lo cual no te resolvería la duda, porque lo que tú pretendes, él no te lo va a dar. Porque en la medida en que te lo dé, te diría, estás cayendo en un pensamiento de la representación, en un pensamiento del olvido del ser. Si quieres que me aclare más, lo que hago es caer. Entro en una caída, ¿no? Pero bueno, esa es la ambigüedad, es una de las cuestiones. Ahora nos meteremos en ellas. Muy bien. Estamos viendo, Tomás, buenos días, porque voy a hablar sobre Heidegger, las dificultades que tenéis con el pensamiento de Heidegger. O sea, ¿qué necesitáis saber? ¿Qué queréis de Heidegger? Si hay alguna cuestión concreta, o si es más bien una cuestión general. Comento ahora. Sí, estoy preguntando, a ver, antes de empezar a hablar yo, para hacerme un mapa de dónde habéis encontrado más dificultad vosotros. Lo mío es una cuestión general, porque yo luego también, o sea, he leído a Heidegger también de antes, y Ser y Tiempo y tal, y sobre todo o sea, como que yo en mi caso, por ejemplo, en Heidegger, cuando habla como del origen, noto cierto como pragmaticidad, por así decirlo, en el hecho de estar a la mano y todo esto. Y también lo que ha dicho un poco Javi, aunque no me he enterado mucho por esto, pero también un poco lo de la manifestación del ser. O sea, sí que es verdad que entiendo que para Heidegger la manifestación del ser sería como algo evidente por el hecho del ser que se está dando ya, pero sí que es verdad que en ese sentido, justo lo que ha dicho Javi, también lo había pensado yo. Vale. Lo del origen, no entiendo yo el problema que ves tú en el origen. ¿A qué te refieres? A ver. A ver, a lo mejor no me estoy confundiendo, o sea, a lo mejor me estoy confundiendo, pero como que Heidegger, como que el origen con la que el hombre se encuentra con las cosas es un origen en cierto sentido pragmático. O sea, es decir, para él, con lo que se encuentra el hombre es un instrumento. O sea, está como instrumentalizado todo aquello que... O sea, digamos, la primera mirada... Claro, la primera mirada que tiene el hombre con las cosas es como... O sea, yo creo que Heidegger creo que lo dice, no me acuerdo cómo lo dice, pero como que primero, como que me doy cuenta de que lo necesito en cierto sentido porque se me rompe o porque tal. O sea, es decir, es una mirada como instrumentalizada. Sí, ahora ya te he entendido la pregunta, ¿no? Bueno, eso es una de las críticas, yo creo que además es de las críticas que más le gusta a Víctor a Heidegger. A Víctor Tirado contra Heidegger, ¿no? Es decir, a ver si logro explicarlo un poquito antes de entrar más sistemáticamente. El Zuhanden-Sein, el ser a la mano, es la esencia de lo útil, ¿no? Los utensilios que sirven para, mediante la técnica, hacer cosas eficaces, producir cosas, entes, ¿no? Estamos siempre en un dominio de las cosas, ¿no? Y entonces, en ese dominio de las cosas, el ser a la mano sería como la experiencia fundante, ¿no? El hombre en su vida cotidiana vive sumergido en las cosas como utensilios. ¿Esto qué significa? Pensándolo antropológicamente. Significa que la visión que tiene Heidegger del ser humano inicialmente es que el hombre es un ser fabricador, un ser técnico, un ser de una razón productiva en el sentido técnico, ¿no? Y que ahí está sumergido. Esa sería la experiencia originaria. Desde esa experiencia, llega Cristina, un segundito que le abra la puerta. Desde esa experiencia originaria es donde él tiene que recuperar, por decirlo así, la experiencia fundante, abrirse a pensar el ser, ¿no? O sea, la primera visión del hombre que tiene Heidegger es en ese sentido técnica. Pero no porque de hecho esté ahí como algo malo o bueno, no, sino porque es lo normal, ¿no? Y entonces la crítica que se suele hacer ahí a Heidegger es decir, oye Heidegger, estás olvidando una cosa que luego tú vas a defender.
lo más estrictamente humano, lo más originariamente humano, precisamente es que nosotros estamos por encima de lo pragmático, de lo útil, ¿no? Somos capaces de hacer actividades desinteresadas, como la filosofía, ¿no? Y en ese sentido, si hay una posible crítica por ahí, lo originario no es el ser a la mano, sino lo originario sería el ser que mira las estrellas, el ser que es capaz de preguntarse sobre sí mismo y su destino, el ser que es capaz de preguntarse por el ser, ¿no? Eso sería lo originario. Sin embargo, para Heidegger, eso, que es lo importante, no es lo originario en la existencia. Es algo existencialmente derivado. Yo tengo que escaparme del mundo técnico para llegar a lo importante. De manera que el hombre aparece caracterizado, primer rasgo del hombre, técnico. Segundo rasgo del hombre, más importante, pero segundo, filósofo. El Dasein, ¿no? Claro, eso, el segundo Heidegger, el Heidegger después de la crítica del giro hacia el lenguaje, lo diría, pues lo hace y no lo hace, ¿no? Es decir, él viene a decir, bueno, lo fundante es el hombre como el pensar del ser, el lugar donde se piensa el ser a sí mismo, donde se da el ser, con esas ambigüedades que señalaba antes Javier, ¿no? Pero al mismo tiempo, él lo que viene a decir es que, de alguna manera, cuando uno piensa sobre el hecho tecnológico, sobre el hecho técnico, ese hecho es también un acontecimiento del ser. Por lo tanto, es para el pensamiento que piensa el ser, que vive en la esencia de la verdad, reflexionando sobre el advenimiento del ser, o sea, descubriendo que hay un claro del ser en el hecho de la imposición tecnológica del mundo contemporáneo, ahí lo que habría es una manifestación del ser. Por lo tanto, se escurriría también, ¿no? Y diría, bueno, es que lo técnico también puede ser visto como una manifestación del ser. Lo que hace falta es que un hombre despierte a la esencia de la verdad y se ponga a pensar en la esencia de la verdad, ¿no? Claro, ahí le puedo decir, bueno, entonces me están haciendo como una especie de círculo vicioso una vez más, ¿no? Pero bueno, ese punto está ahí. O sea, se le puede decir, oye, lo originario del hombre no es la técnica. Nosotros no hemos nacido como seres con utensilios, ¿no? Es decir, al mismo tiempo, eso es una visión también muy, muy relacionada a veces con la investigación arqueológica de épocas y tal, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿Cuándo aparece el hombre a diferencia del mono? Cuando encontramos en los yacimientos instrumentos. Si hay instrumentos es que es humano. Si no hay instrumentos es que no es humano, ¿no? No sé si el ejemplo de ahí puede ayudar un poco a comprenderlo, ¿no? Entonces, claro, el instrumento, el útil, lo que está a la mano, se convierte en lo esencial del hombre, porque significa que hay razón, ¿no? Que hay ser humano. Sin embargo, en los yacimientos tenemos otros criterios, ¿no? Tenemos el criterio artístico y el criterio religioso y el criterio del enterramiento. O sea, las representaciones de esos tipos no son de seres a la mano, sino de expresión de trascendencia, de espiritualidad, de visión del ser, por decirlo así, ¿no? ¿Por qué das tú, Heidegger, prioridad al útil, al utensilio, frente al resto de manifestaciones humanas, ¿no? Pero bueno, esa paradoja está ahí. Vale. ¿Alguna cuestión concreta más o interés especial por Heidegger antes de que pase a comentar cosas? No. Bien, entonces voy a proyectar. Lo que vamos a hacer es leer las primeras páginas de la carta sobre el humanismo, subrayando las cosas que dan, porque ahí aparece también, Heidegger aprovecha para hacer una defensa de su postura y una exposición de su postura general, ¿no? Y hace un recorrido autobiográfico desde Ser y Tiempo hasta el momento presente, ¿no? Y hace una interpretación de lo que la gente llamó su giro, ¿no? Y hace también una interpretación de lo que le decían los pensadores cristianos, de si su pensamiento era una secularización del cristianismo o no lo era, ¿no? O sea, hay, por decirlo así, una exposición del propio pensamiento de Heidegger a propósito de la pregunta sobre el humanismo,
en la cual aparece una síntesis de todo su recorrido, ¿no? Entonces la voy a proyectar tal y como la tengo preparada. Vamos allá. A ver si se ve. ¿La tenéis ya delante, la pantalla? Bueno, sí, ahora. Ahora. ¿Se ve bien a ese tamaño o preferís que ponga una sola página? Yo creo que es mejor acercarlo un poco, es que se ve muy poquito. Entonces vamos a poner una sola página. Ahora, mientras hablo, si queréis, para que los datos y el fluido sea mejor, quitáis la imagen de vídeo vuestra y solamente si habláis, recuperáis el vídeo, ¿vale? Y así será más fluido en principio. Vale, eso es lo más grande que puedo hacerlo, sin que se me vaya allí, ¿no? Bueno, vamos a ir comentando cosas. El punto de partida que él empieza, antes de empezar a responder, que es la primera página de la carta, lo que él hace precisamente es meter una reflexión sobre lo que significa actuar, a diferencia de efectuar, por decirlo así, ¿no? De una acción efectiva. Lo tenemos aquí, ¿no? Estamos muy lejos de pensar con suficiente importancia la esencia del actuar. Porque nuestra sociedad, viene a decir, se ha pensado actuar como producir efectos, es decir, en función de la utilidad, ¿no? Fijaos cómo aquí está como respondiendo a la pregunta que hacía Tomás hace unos instantes, ¿no? Es decir, actuar se entiende como efectividad, como eficiencia, ¿no? Como producir lo útil. Desde ahí, lo que él va a pretender es ir a un significado más radical, que significa desplegar algo en plenitud de su esencia. Fijaos que es una idea muy aristotélica. Pero le da un matiz dinámico, es guiar hacia ella. Y eso es lo que él llama, en el sentido literal, producere, producir. Pro, hacia, ducere, guiar, ¿no? O comandar, ¿no? Entonces el actuar es llevar algo hacia su plenitud, ¿no? Y aquí está la primera circularidad, ¿no? Solo se puede llevar a cabo lo que ya es. O sea, yo no produzco de la nada, no soy creador, sino que soy alguien que tiene que estar en la recepción, ¿no? Solo desde lo que ya es puedo producir. Y lo que ante todo es, de entrada, su planteamiento es el ser, ¿no? Bien. Ahora, hecho ese concepto, ¿qué significa producir? Prioridad de el llevar a cabo, en ese sentido, viene la reflexión hacia el hombre, ¿no? El pensar sería ese tipo de acción que lleva a cabo, produce, la relación del ser con la esencia del hombre. El pensar. El pensar es lo que él está hablando como su propia filosofía, que trasciende las filosofías anteriores por su planteamiento, ¿no? Entonces, el pensar lleva a cabo, guía hacia su plenitud, la relación del ser con la esencia del hombre. Y este es el núcleo, ¿no? La relación del ser, que habrá que ver qué es, y la esencia del hombre. Ahora, esto no significa que haga, que fabrique o que... aquí este produce es un poco ambiguo, ¿no? Yo creo que se ha escapado, no he podido comprobar la traducción, ¿no? No es la causa de la relación. El pensar no es causante de la relación, sino que la relación es previa, la relación está ahí. La relación del ser con la esencia del hombre. Es decir, el pensar no es causa. Aquí hay, por decirlo así, una visión anti-idealista, si queréis, ¿no?
Y entonces el pensar se limita a ofrecérsela al ser como aquello que al mismo le ha sido dado por el ser. Que fijaos que es realmente endemoniado, ¿eh? Pero, ¿qué sería lo que hace el hombre con el pensar? Por eso es rememorativo, ¿no? Porque hace memoria de lo que ya estaba ahí previamente en lo más hondo de la esencia del hombre. El pensar coge la relación que el hombre es con el ser y que le ha sido dado por el ser y se lo presenta al ser. El pensar es, a la luz del ser, tomar la relación originaria del hombre con el ser, de la esencia del hombre con el ser, presentándosela a esa luz del ser, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Y aquí aparece, esto por decirlo así, lo primero sería ser y tiempo. ¿Cómo se hace esto? Este ofrecer consiste en que el pensar, el ser, llega al lenguaje. Es decir, recuperar el lenguaje como casa del ser. Es decir, utilizar el lenguaje o conseguir que el lenguaje sea algo que acoge el pensar del ser. Pero está dicho de esta manera muy a propósito, porque no es que el lenguaje yo tenga que hacer un lenguaje súper técnico, súper metafísico, súper trascendente. No. Es que de alguna manera el pensar el ser, y con él el ser, llega, se entrega, se hace presente al lenguaje. Luego en el lenguaje hay cierta pasividad, ¿no? Bien, de ahí la tarea más importante sería la que tienen los pensadores y poetas para guardar la casa del ser, para guardar el lenguaje, ¿no? Y este tipo de actuar, dentro de los múltiples que tiene el ser humano, este llevar a cabo es el más simple y también el más elevado, ¿no? Y aquí ya empieza un guiño a lo que habíamos ido comentando de Sartre, ¿no? Sartre habla que pensar es el... Bueno, lo dice en francés por él, ¿no? Un compromiso a través del ser y por el ser, ¿no? Para el ser y a través del ser, ¿no? Es como medio y como destino, como final, ¿no? Es gracias al ser, por medio del ser y para el ser, ¿no? Y lo intenta decir con el genitivo objetivo y subjetivo a la vez, ¿no? Con el compromiso del ser, ¿no? Pensar es el compromiso del ser, ¿no? Bien, esto significa, para poder hacer esta tarea del compromiso por el ser en el lenguaje, que es cuidarla, y eso lo hace el pensador, el filósofo, y el poeta, que son los dos que pueden cuidar el lenguaje, superar el objetivismo y el subjetivismo, las filosofías del sujeto, de la subjetividad, y las filosofías realistas de la objetualidad, que han sido provocadas por la metafísica. Metafísica para Heidegger siempre va a estar ligada a un pensamiento que olvida el ser y que es imposible. O sea, no hay una metafísica que pueda llegar al ser, ¿no? En el fondo la metafísica, por su propia constitución, olvida al ser, ¿no? Y eso hizo que el lenguaje cayese preso de la lógica y de la gramática. Esto, por ejemplo, los que habéis leído algo a Zubiri, podéis encontrar paralelismo cuando Zubiri habla de la logificación de la inteligencia, ¿no? Y en el fondo del pensar, él intenta buscar un logos previo al logos del es y de la cópula, ¿no? El es copulativo, el verbo ser en sentido copulativo, ¿no? Él no habla tanto de la lógica y la gramática, sino del ser en sentido copulativo. Es que el griego utiliza mucho el verbo ser para unir las cosas, sujeto y predicado y tal. Sin embargo, las lenguas semíticas son capaces de expresar con el logos pronominal, pueden expresar las cosas sin utilizar el verbo ser, porque el verbo ser ya mete una gramática, mete una lógica a la hora de hacer un pensamiento filosófico. Tenemos que conseguir recuperar un momento previo, fundante, anterior a ese momento lógico, ¿no? Bueno, es el mismo tipo de problemática con otra perspectiva, ¿no? Entonces, el lenguaje ha quedado preso por la metafísica del sujeto y del objeto. Aquí hay una crítica a toda la modernidad, filosofías del sujeto, y a todo el pensamiento clásico, filosofías del objeto.
¿no? Y por lo tanto se trata de liberar al lenguaje de la gramática. Y aquí hay un diálogo con Nietzsche, por debajo, ¿no? Para ganar el orden esencial más originario, que solamente lo pueden hacer el pensar y el poetizar, ¿no? Bien. Si el pensar es este compromiso mediante y para la verdad del ser, su historia nunca es algo pasado. No se trata de una historia del ser para ver qué ha sido, sino para ver lo que va a ir siendo. O sea, la filosofía es tarea del futuro, la poesía es tarea del futuro, ¿no? De manera que la historia del ser lo que hace es sostener, determinar el futuro, toda la condición y situación humana. Bien, ¿cómo se hace esta liberación de la gramática? Pues hay que liberarse de la tecnificación del lenguaje. Y esto hace aquí un excursus crítico sobre la metafísica y sobre la historia de la filosofía, mostrando cómo es el pensamiento griego ya se ha hecho, desde los griegos el pensamiento se ha hecho técnico, ¿no? Incluso cuando los filósofos reivindican que son los pensadores de la teoría, ya lo hacen para reivindicar una posición frente a la praxis y la apóiesis, sobre todo la apóiesis. Recordad que la praxis es la acción inmanente, la acción ética o moral que repercute en la mejora del sujeto, el efecto es interior, la apóiesis es la acción que produce efectos exteriores, ¿no? Pues una vasija, una herramienta, un mueble, una casa, todo eso es poético, ¿no? Luego, el sentido a lo largo de la historia se ha ido modificando un poco y de poiesis viene también la poesía, pero originariamente es esto, ¿no? Pues ese dominio de lo técnico hace que el pensar, pero esto no es el centro de la vida del pensar. El pensar es técnico, entre él habría unas técnicas prácticas, unas teóricas, sería un mismo horizonte. Ejemplo de esto, lo que ha pasado cuando la filosofía reivindicaba su lugar de honor diciendo que eran ciencias prácticas, ¿no? En el fondo, eso no es una buena defensa de la filosofía porque está utilizando como paradigma para defenderse el mismo paradigma científico, ¿no? Hay que ir a una cuestión previa, ¿no? Eso ya estaría desde el origen, ¿no? Desde el origen. Consecuencia importante en la interpretación técnica del pensar, que ya viene desde los griegos, se abandona el ser como elemento del pensar. Elemento no significa aquí parte, ¿eh? O como un conjunto tiene muchos elementos, ¿no? Elemento tiene aquí el sentido de esa persona, mírala, qué bien se lo pasa en la fiesta, está en su elemento, con sus amigas y sus amigos. Mira ese qué bien se lo pasa escribiendo ese libro, está en su elemento, con sus pensadores favoritos. Ese chico, fíjate cómo está jugando en el patio y ríe y canta, está en su elemento, ¿no? Entonces, se abandona el ser como elemento del pensar, o sea, ya no se piensa en el ser, en el ámbito del ser, en la verdad del ser, sino que se piensa en el ámbito de la técnica, de la producción entendida en la eficiencia, ¿no? Ya la sofística de Platón es lógica, ¿no? Esto, aquí hay una defensa. Claro, como yo no quiero esto, dice Heidegger, como yo quiero lo otro, yo soy antilógico, yo soy antigramática. Por eso, lo que yo busco merece el nombre de irracionalismo. Cuando lo que yo estoy haciendo es valorar la esencia y las facultades superiores, ¿no? Y pone este ejemplo que es muy gracioso, el ejemplo de los peces, ¿no? El procedimiento que intenta valorar la esencia y facultades de los peces en función de su capacidad para vivir en la tierra seca, ¿no? Es decir, intentar decir que yo soy irracional, que el pensar del ser es irracional porque tú estás en la tierra seca, es absurdo. El que está en la luz, el que está en el agua, el que está en su elemento es el pensar del ser. Solamente si nos situamos ahí comprenderemos lo que de verdad importa, lo que Heidegger cree que ha descubierto y lo que el mundo ha olvidado. Bien, hacemos aquí una pausa. Voy a proyectarlo en grande y me preguntáis cosas sobre lo que llevamos dicho. Voy a poner el texto en grande. Ver. ¿Dónde estás? Aquí. Sobre esta primera página.
A ver, ¿preguntas tenéis? Calláis todos. Padre, ¿me escucha? Sí, Cristina. Ahora, mientras hablamos, si conectáis el vídeo, mejor. Eso es. Sí, disculpe. Lo he ido siguiendo también en alemán, pero hay una cosa que me pregunto, pero ¿es todo Heidegger y va con Gadamer? Es una espina constante que me parece que su pensar, o sea, de las cosas, lo he visto tanto de las raíces alemanas como latinas y griegas que pone. ¿Cuál es la pregunta, Cristina? Creo que se me fue el internet. O Sí. sea, si el pensar, si el pensar, o sea, parte de una etimología del lenguaje, que es lo que veo como una constante en Heidegger, Gadamer, así, para explicar. Bueno, acaba en... Pero es un lenguaje que tiene que ir más allá de la gramática. Igual que, por decirlo así, la filosofía tiene que ir más allá de la lógica, sujeto, verbo, predicado. El lenguaje tiene que ir más allá de la gramática. La filosofía lo hace mediante el pensar heideggeriano, que es un pensar rememorativo, que trae a la superficie el ser que está ahí dado. Y el poeta lo hace a través de su obra, que rompe la gramática, la fuerza con sus figuras, con su arte, y llega a hacer presente también al ser, a dejar que se desvele el ser, ¿no? Muchas gracias. Entonces, ese es el destino, ¿no? ¿Vale? Muchas gracias, padre. ¿Lo demás se entiende bien lo que hemos ido diciendo hasta ahora? ¿Sí? Sí, bastante bien. No sé, padre. No, está Almudena. Sí, Almudena. No, me refería que sí que se entiende bien. Ah, vale. Bien, creí que querías preguntar. Vale, entonces vamos a pasar a la siguiente página, que es cuando ya él empieza a comentar el tema del humanismo, ¿no? Que es la pregunta que le hace, a la que él está respondiendo en la carta, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el señor, el francés Jean Buffroi, ¿no? Juan Buffroi. ¿Cómo recuperar, cómo volver a dar un sentido a la palabra humanismo, ¿no? Es lo primero que él quiere, ¿no? Y este dar un sentido a la palabra humanismo parte de despejar dificultades, ¿no? Se desconfía de los ismos, hoy en día, ¿merece realmente la pena hacer esto o no merece la pena, ¿no? Y entonces él va a ir poniendo como una serie de condiciones para ver cómo entenderlo bien, ¿no? Y en estas condiciones van a ir apareciendo lo que son sus propios rasgos, los rasgos de su filosofía, ¿no? Frente a otras filosofías que ha habido, ¿no? Ni siquiera llamamos filosofía al pensar. Ese pensar se termina cuando sale fuera de su elemento. El elemento es aquello desde donde el pensar es capaz de ser un pensar. Él no le gusta ir la palabra filosofía porque yo creo que la asocia en el fondo con metafísica, ¿no? El pensar es más originario que la filosofía, ¿no? Este pensar se acaba, se termina, se agota, se muere, se asfixia, como el pez cuando le sacas fuera del agua, cuando le sacas de su elemento. El elemento es aquello desde donde el pensar es capaz de ser un pensar. El pensar es pensar si está en ese elemento. Y ese elemento es el que le capacita, lo que le permite la verdad, ¿no? Es la capacidad. Este elemento hace suyo el pensar y lo lleva a su esencia. Fijaos, ¿quién es este elemento? ¿Qué es este elemento? ¿Qué es esta capacidad que está haciendo posible el pensar que está en el hombre? Este elemento, esta capacidad, hace suyo el pensar, o sea, se apodera de él,
y lo lleva a su esencia. Es como un agua, como una corriente que coge al pez y la lleva a su destino, ¿no? A su esencia, a lo más núcleo de él. ¿Qué es esto? Es el pensar del ser. El pensar es del ser en la medida en que como acontecimiento propio del ser pertenece al ser. Aquí está recuperando lo que ha dicho antes del genitivo subjetivo-objetivo. Y el pensar es al mismo tiempo pensar del ser en la medida en que al pertenecer al ser está a la escucha del ser. Es decir, pertenece al ser y al mismo tiempo está escuchando al ser. Es el ser que se escucha a sí mismo en el pensar. ¿Y el pensar dónde está ocurriendo? En el hombre. En esta frase, si la empecéis a estrujar, ¿no? Está condensado todo el pensamiento de Heidegger en sus conclusiones, ¿no? Y es ahí donde se empieza a ver ya esa ambigüedad que señalaba Javier en su pregunta al principio, ¿no? Y que en el fondo es lo que a muchos nos lleva a decir que Heidegger, aunque no lo intente y lo critica expresamente, no logra escapar de Hegel, que es otro de los temas que pasa con Gadamer, ¿no? Claro, es el ser, en este caso ya no es el espíritu absoluto, pero es el ser el que llega al ser como pensado, en ese pensar rememorante que se da en el hombre, porque el pensar del hombre es el mismo ser, ¿no? Entonces hay un círculo ahí de muy, no sé si logro expresarlo, ¿no? Pero muy hegeliano, muy hegeliano. Entonces el hombre sería como el que está ahí, dejándose arrastrar por el pensar del ser, y entonces yo sería como nosotros los filósofos, o si logramos alguna vez llegar a ese nivel de reflexión originaria que es el pensar, ¿no? Nosotros seríamos como un lugar donde está ocurriendo el ser, ¿no? Seríamos, ¡ay, qué suerte tengo que el espíritu absoluto toma conciencia de sí mismo en mí mismo! En mí, ¿no? ¡Oh, qué suerte tengo que el ser se escucha a sí mismo al poseerme a mí, ¿no? Y decir, bueno, pues en el fondo, ¿vale? El Dasein, el hombre como ser, el ser ahí del ser, como el ahí del ser, aquí queda completamente absorbido, vamos a decir. Bueno, es uno de los riesgos, ¿no? Lo que quería sobre todo aquí mostrar es cómo en esa expresión está ahí eso que va a ir saliendo después de una manera más expresa, ¿no? Ahora le va a dar un contenido muy bonito que incluso se puede utilizar bien, ¿no? Pero el horizonte es ese, que el pensar significa que el ser se ha adueñado destinalmente de su esencia. O sea, el ser se ha adueñado de la esencia del pensar a convertirla en su destino. O sea, el ser se destina a sí mismo a hacerse presente en el pensar. Ese es el modo en que se adueña. O sea, yo voy a advenir, mi destino es llegar a ti, ¿no? Adueñarse de una cosa o de una persona en su esencia quiere decir amarla, quererla. Qué bonito, ¿no? Claro, si tú tienes un horizonte cristiano, enseguida tienes la tentación de poner de aquí detrás, claro, el ser Dios se destina a sí mismo a entregarse a mí porque me quiere en mi pensar, ¿no? Y dices, vale. Pero no seamos dulcificadores, ¿no? Vamos a poner un ejemplo en que, bueno, los que sois chicas, imaginaos un novio, y los que sois chicos, imaginaos una novia, ¿no? Que el novio o la novia se adueña de ti destinalmente en tu esencia porque ha decidido entregarse a ti, ¿no? Adueñándose de ti en tu esencia para amarte y quererte, ¿no? O sea, ¿y tú qué haces? ¿Te aguantas? Te aguantas, ¿no? O sea, yo he decidido quererte y como he decidido quererte me destino a ti y así me adueño de tu pensar, de tu esencia. Tu esencia es ser mi amada o mi amado. Tu esencia es ser mío. Yo me adueño de ti, ¿no? Porque te quiero y eso es la esencia del amor. No sé si con el ejemplo subrayo el riesgo que está intentando escamotear Heidegger, porque aquí no hay ninguna intersubjetividad.
Aquí no hay ninguna reciprocidad. Aquí lo que hay es un riesgo de disolución del sujeto que piensa, de la persona, del hombre, tremendo. ¿Vale? Que el otro se me entrega, que el otro se me dona, que el otro no sé qué, porque me quiere. Sí, oye, pero que no quiero que me quieras. Bien, eso estaría por ahí un poquito presente, ¿no? ¿Qué significa este querer? Este querer, de modo más originario, significa regalar la esencia. Y lo hace mostrando, logrando que se presente, mostrando su origen. Es decir, hace que algo sea, ¿no? Bien, aquí hay como unas, es decir, se puede entender de una manera cristianizada o de una manera personalizada, ¿no? Entonces, claro, el ser se me ha entregado, en ese entregarse me hace percibir mi esencia como lo que viene del ser y en cuanto tal me está queriendo porque me pone en mí mismo, ¿no? Y me eleva a ver quién soy yo realmente en relación al ser. Vale. Y entonces en ese querer está la capacidad de, bueno, esta capacidad es lo auténticamente posible, ¿no? Lo posible es el querer, el amor, ¿no? Bien, está jugando con una ambigüedad. Yo creo que no digo que lo haga posta y con mala idea, pero yo creo que no logra captar realmente lo que es el amor, lo que es la interpersonalidad, y por lo tanto que en esta disolución originaria del hombre en esta relación originaria del hombre con el ser, hay un riesgo fuerte de disolución. Muy amoroso, pero es el abrazo del oso, ¿no? O sea, es así, ¿no? Bien, aquí hay este concepto de posibilidad, ¿no? Que hace que algo sea, vamos a leer sus palabras, ¿no? Semejante querer es la auténtica esencia del ser capaz, que no solo logra esto o aquello, sino que logra que algo se presente mostrando su origen, es decir, hace que algo sea. Es la capacidad originaria. La capacidad del querer, del amor del ser, es propiamente aquello en virtud de lo cual algo puede llegar a ser. Yo, cualquier cosa, puede llegar a hacer por la capacidad del querer, del ser que es querer, del ser que es amor. Hay elementos que son ahí muy rescatables y que son verdaderos, ¿eh? Esta capacidad es lo auténticamente posible, la verdadera posibilidad. Aquello cuya esencia reside en el amor, en el querer. El ser es capaz del pensar a partir de este querer. Por el amor, y esto sería para darle vueltas, por el querer, el ser es capaz del pensar. Por el amor está la posibilidad de que el ser piense. O sea, el orden sería ama, posibilidad, potencia, capacidad, poder, fuerza, que deriva del amor, del querer, y al pensar. Pero curiosamente no usa aquí amor, sino utiliza querer, ¿no? Y si tenemos un poco de colmillo filosófico retorcido y pensamos un poquito en Nietzsche, y decimos, ¿qué diferencia el amor, como lo entendemos nosotros habitualmente en una cultura cristiana, de la voluntad de poder? Que si yo aquí pongo, en vez de querer, pongo voluntad, y en vez de capacidad, pongo poder, pongo voluntad, poder, pensar. Claro, si lo pongo en plan suave y personalista, me queda amor, posibilidad, poesía, pensar, ¿no? Fijaos, pero ¿por qué una línea y no la otra? No está. Las dos caben en lo que está diciendo Heidegger aquí. Porque en lo originario eso está de un modo indefinido, ¿no? Entonces puedo tomarlo en un plan nietzscheano o puede salirme una cosa de tipo Jean-Luc Marion, ¿no? Pero está ahí, ¿no? En su aproximación, ¿no? El querer hace posible el pensar. El amor hace posible el pensar, ¿no? En cuanto elemento, mirándolo en cuanto elemento, aquí ya se está viéndose que es el ser, es amor, el ser es capacidad, ¿no? El ser es el elemento, ¿no? En cuanto elemento, el ser es la fuerza callada de esa capacidad que quiere.
Y aquí ya empieza la parte crítica, ¿no? Este poder, esta capacidad, no deben entenderse como lo posible y la posibilidad, como las ha pensado la metafísica en el contexto de actopotencia, ¿no? Una identificación que es paralela a la de existencia y esencia, ¿no? La esencia se pone en acto por la existencia. La esencia es potencia de existir. La existencia es acto de la esencia. Bueno, así en una aproximación de principiante de filosofía está bien, ¿no? Pero aquí hay una simplificación, ¿no? del término existencia, por lo menos en los grandes metafísicos, ¿no? Él dice, cuando hablo de la callada fuerza de lo posible, no me refiero a lo posible de una posibilidad solo representada. O sea, que alguna idea sea posible porque no es contradictoria y apta para existir, ni a la potencia como esencia de un acto de la existencia. Me refiero al ser mismo, ¿no? Bien, este matiz nos sitúa en cómo está leyendo Heidegger la metafísica clásica que le llega a él, tanto de tipo racionalista como la versión del pensamiento clásico de Tomás de Aquino, ¿no? O sea, a él lo que le llega es una visión, desde mi punto de vista, esencialista, en ese sentido, suareciana y wolfiana, ¿no? Es decir, estamos en las modalidades de esencias, hay esencias que son, o la leibniziana también, hay modalidades de la esencia que son posibles para la existencia, aptas para la existencia. Entonces yo a la esencia le sumo la existencia y entonces tengo el ente real, ¿no? Pero en el fondo, ese tipo de existencia, que es simplemente una efectividad en la existencia, un poner en la existencia real, es en el fondo concebido como si fuese una cualidad más. Tengo estas perfecciones, ¿no? A las que sumo la perfección de existir. Tengo estas cualidades, mamífero, racional, bípedo, a las que añado otra cualidad que es existente, ¿no? O sea, esa existencia no está pensada, aunque se diga que es como acto de una potencia, no está pensada desde una perspectiva de filosofía del ser, de esse ut actu, ¿no? Sino que está pensada en una filosofía, una metafísica esencialista. Y en ese sentido, Tomás, Cayetano, todos estos, Gilson, Fabro, estarían en desacuerdo con ese tipo de distinción, ¿no? Suárez, Wolff, Kant, Leibniz estarían felices dentro de ese contexto. Entonces, la crítica que aquí hace, o la distinción que hace Heidegger, sería válida para esos autores, ¿no? Sin embargo, ¿toca esto al pensamiento de Santo Tomás? Yo creo que no. Luego nos saldrá un poco más adelante alguna cuestión más, ¿no? Muy bien. En ese contexto, cuando uno cae ahí, la filosofía se convierte en una técnica de explicación a partir de causas primeras, ¿no? Visto eso, va a empezar a tratar el tema de la corrupción del lenguaje. Eso pasa con la filosofía, ¿no? La filosofía tiene que recuperar el auténtico sentido de lo posible, de la capacidad, del amor, del ser, y evitar disolverse en un pensamiento que hace esto. Se convierte en técnica de explicación. Esto se nota también en el lenguaje, y es cuando el lenguaje se reduce a una especie de opinión pública, ¿no? Luego nos va a salir con el tema de el man, el se dice, el anónimo, la existencia inauténtica, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahí, no? La opinión pública se convierte en una institución que permite la objetivación incondicionada de todo. El lenguaje cae al servicio de la mediación de las vías de comunicación por las que se extiende la objetivación a modo de acceso uniforme de todos a todos. Decide la opinión pública, el se piensa, el se dice, el man anónimo, que es comprensible y que es desechable porque no es incomprensible, ¿no? Es decir, el paralelo a lo que ocurre en filosofía en el campo del lenguaje es la técnica de la opinión pública, ¿no? El dominio que ejercen estos títulos no es fruto del azar, ¿no? Bueno,
Bien. Esto es lo que él reclama, que no se le ha hecho justicia, y ya se nota que está un poquito herido el bueno de Heidegger. No se le ha hecho justicia porque cuando se ha leído Ser y Tiempo, los párrafos 27 y 35 sobre el uno impersonal, porque se les ha entendido de una manera reductiva, como si simplemente fuese algo sociológico o algo ético-existencial. Lo que realmente hay en la opinión pública, en el sé impersonal, en ese dominio, es una denuncia de que se está ocultando la pertenencia inicial de la palabra al ser. Bajo el dominio de la subjetividad que se da en la opinión pública, la relación con el ser del lenguaje queda oculta. Queda oculta, ¿no? Es decir, el man, el se piensa, los medios de comunicación lo que hacen es ocultar el ser, ocultar lo trascendente. Por eso hace falta una reflexión sobre la esencia del lenguaje que llegue hasta la relación con el ser. No es simplemente hacer una mera filosofía del lenguaje, como hacen a lo mejor los ingleses, ¿no?, con sus filosofías analíticas, ¿no? Y entonces la consecuencia que ocurre en la sociedad moderna que vive en el olvido del ser y que ha convertido el lenguaje en opinión pública es una devastación. Y esta devastación, que no solamente es una cuestión ética y estética y moral, amenaza la misma esencia del hombre. La decadencia actual del lenguaje, de la que se habla, es la consecuencia del proceso por el que el lenguaje, bajo el dominio de la metafísica moderna de la subjetividad, va cayendo de modo casi irrefrenable, fuera de su elemento, fuera del ser. El lenguaje también nos hurta su esencia, ser la casa de la verdad del ser. O sea, cuando se cae en la metafísica, el lenguaje se cae también y surge esa opinión pública que bloquea y degenera todo, ¿no? Entonces viene una visión en la cual lo que domina es el ente, ¿no? Nos topamos con lo ente como lo real. Lo único que hay son cosas, son entes, y entre ellos los utensilios, los ser a la mano, ¿no? De estas también forma parte, y este es un punto importante, un intento de escapada, ¿no? Yo puedo decir, no, es que además de los entes hay un Dios o hay un ser trascendente que está más allá de los entes. Y dice, bueno, pero del cual no puedo explicarlo, el cual es inaprehensible, ¿no? Y entonces dice Heidegger, es que el que dice eso sigue moviéndose en los entes. No llega a tocarlo, no se está moviendo en la verdad del ser, no se está moviendo en un lenguaje rememorativo del ser. Sigue en los entes y se queda conformista ahí porque ha tocado la puerta del misterio. Aquí habría como una crítica a las teologías negativas, apofánticas, a las visiones de estilo plotiniano del bien uno que está más allá del ser. Solamente nos podemos hacer una cosa que es callarnos, ¿no? Es decir, porque es inaprehensible, ¿no? Es decir, no, lo que se trata aquí es la demanda que tiene Heidegger, otra cosa es que lo consiga, es de dar un paso más, ¿no? Dar un paso más, ¿no? Por eso, si el hombre quiere, que es como la conclusión de este apartado, volverse a encontrar alguna vez en la vecindad del ser, en su elemento, su vecindad, en su capacidad que le hace posible, que le capacita para ser su propia esencia, tiene que aprender a existir prescindiendo de nombres. Fijaos, tengo que deshacer el lenguaje, deconstruir el lenguaje. Fijaos cómo de aquí vienen los temas de las palabras y las cosas, la deconstrucción, el deconstructivismo, ¿no? Es la tarea que señala Heidegger. Si yo quiero ser realmente alguien que esté en el ámbito importante, originario, tengo que prescindir de nombres. Los nombres me atrapan. Antes de hablar, el hombre debe dejarse interpelar de nuevo por el ser, aunque sea con el riesgo de que bajo esta tarea, bajo esta exigencia, él tenga poco o raras veces algo que decir, ¿no? Bueno, volvemos a hacer aquí una mini pausa y
hacemos preguntas. Entonces, ¿queréis preguntar algo de lo que ya hemos dicho hasta ahora? ¿Se va siguiendo o no se va siguiendo? Sí. 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 Sí, está muy bien. Vale. Si no se me sigue, me lo decís, por favor, ¿vale? Porque con Heidegger siempre hay el riesgo de que te vayas a sus nubes, ¿no? Bueno, entonces, una vez que ha hecho esa crítica al pensamiento y al lenguaje, Yo va a tengo entrar un una poquito duda. más. Sí, ¿quién quiere preguntar? Yo, Tomás, sí. Tomás. O sea, hay dos cosas. Una, que lo ha dicho usted también, como que decía algo así como que la esencia del querer o del amor, algo parecido, es el adueñarse. Y yo ahí, no sé si usted estaba pensando lo mismo o a lo mejor lo ha dejado caer, pero yo creo que la esencia del amor, en este caso, tampoco es adueñarse. O sea, yo creo que la esencia del amor, en todo caso, más que adueñarse, es dejar ser, en el sentido de todo lo contrario. O sea, sería como más el desinterés que el interés por tenerlo. Sería más, yo diría un paso más, sería la entrega, ¿no? La donación. Claro. Lo que pasa es que luego él lo va a llegar a decir un poquito más adelante cuando se pone, lo roza, vamos a decir, con todo el tema del gift, cuando comenta el Ilia en el francés, hay ser, y el Gift es en alemán, se da el ser, ¿no? Y él hace una interpretación del Gift es muy próxima a lo que luego Marion desarrollará como el ser como don, que ya está presente en él, ¿no? Entonces el ser se da, se entrega, pero al entregarse se adueña. Entonces, en principio, claro, yo pongo ejemplos quizá un poquito antropomórficos, ¿no? Pero claro, si yo estoy detrás de una chica y empiezo a tener detalles, a escucharla, a tener atenciones, a tal, no sé qué, es verdad que yo me estoy entregando a ella porque me he enamorado de ella y demás. Y eso puede suscitar en ella acoger mi don y al mismo tiempo quedar seducida por mi entrega y ser mía. De manera que yo al entregarme me he adueñado de ella. ¿No? Entonces, eso en parte es verdad. O sea, la entrega y el adueñarse en parte van de la mano, ¿no? El asunto está que aquí el papel de ella, en este ejemplo, es tremendamente pasivo. Es prácticamente inexistente. Es como, es el escenario, ¿no? Y en ese sentido es verdad, sí, lo que tú dices. Hay que comprender que es dejar ser, sí. Abrir un espacio en que el otro sea por él mismo, ¿no? Pero en Heidegger el amor será yo te quiero, pero no para que tú seas mía, sino yo te quiero para que tú seas más tú misma, porque así yo seré yo más mí mismo, ¿no? Y es una afirmación de la alteridad, por decirlo así. El auténtico amor pone alteridad, que es el amor creador. Pone lo que no soy yo. Dios pone lo que no es Dios. Pone alteridad, ¿no? Sin embargo, aquí lo curioso es que no. Está en parte rozando eso, pero el momento de alteridad queda como difuminado, queda como absorbido, ¿no? En Heidegger. Si esto lo ponemos ya en lo que es la relación originaria con el ser, ¿qué ocurre cuando esto lo ponemos en relación con personas, ¿no? Paréntesis, pensad cómo puede pensar el nazismo desde aquí, desde esta forma de ver las cosas, ¿no? La auténtica posibilidad, la capacidad, el poder, el acontecimiento del ser que se adueña de el destino de la destinación para elevar a. O sea, desde este planteamiento, como esa alteridad no está suficientemente clara, algo como el acontecimiento nazi puede ser justificado, incluso no solo justificado, sino acogido como el advenimiento del ser. Que es lo que pusieron de manifiesto, parece ser, las cartas que no se querían publicar de Heidegger a su hermano de la época de cuando se estaba implantando el nazismo, ¿no? Que se decía que él había sido colaboracionista porque no le quedaba más remedio, hasta que se descubre que realmente él
percibía el nazismo como un acontecimiento del ser, en el fondo. No sé si se ve el paralelismo, ¿no? ¿Se me entiende lo que estoy diciendo? Sí. Sí. Vale. Padre, Sí, Cristina. disculpe, respecto a esto, hace unos años, creo que en 2016 me hablaron que de eso hablaban, ¿cómo se llama? Los cuadernos negros de Heidegger. Ahí es donde se dice que estaba así. Pero bueno, donde se ha hecho público ha sido en una carta a su hermano. Creo que su hermano se llamaba Fernando. Ferdinand. No estoy ahora seguro, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, desde aquí, si no hay más Tengo preguntas... una duda. Sí, Darío. No. ¿Quién es el que habla? Satish. Satish, vale. Y es mi duda. ¿Y se puede hablar de ser en cuanto amar, ser en cuanto capacidad, ser en cuanto querer, ser en cuanto elemento? Y entonces, este ser que lo que permita al pensar, amar y capacitar, querer y elementar, ¿se puede hablar así? Sí, es lo que está diciendo Heidegger, ¿no? Es decir, el ser es el elemento, el ser es la capacidad, el ser es el amor, ¿no? Y dentro de ese orden viene amor, capacidad, posibilidad y pensar. Ahora, la pregunta aquí importante, es decir, tú puedes utilizar esto porque está describiendo cosas que son verdad si las quitas del sitio, o sea, si las pones en otro sitio, ¿no? Que es lo que intenta Jean-Luc Marion, o por ejemplo, esto sirvió para Gilson para hacer ese otro curso precioso del ser y los filósofos, ¿no? Del ser y los filósofos, ¿no? Y para rescatar elementos de la filosofía de Tomás que estaban cayendo en el olvido, ¿no? Y sacarle mucho partido. Y a Zubiri también le ha servido mucho, aunque Zubiri se da cuenta de muchas de estas cosas y se distancia de ellas, ¿no? Ahora, el tema aquí está en el pensar. ¿El pensar de quién es el pensar? ¿Quién es el que piensa? Tú lees esto y ¿quién es el que piensa? ¿Eres tú o es el ser? Claro, el pensar es del ser, porque es el ser el que se da al pensar y se adueña del pensar. O sea, de alguna manera es como que cuando yo tengo ideas es Dios pensando en mí o el ser pensando en mí o el intelecto agente divino universal pensando en mí. O sea, que yo soy como el terminal donde el ser se piensa a sí mismo. Perdonad el ejemplo, ¿no? Aquí un poquito, fijaos cómo conectan a lo largo de la historia del pensamiento todas estas problemáticas, ¿no? El intelecto agente universal, el descubrimiento del espíritu absoluto de Hegel, y el ser tal y como concibe Heidegger, ¿no? O sea, está ahí mezclado, ¿no? Vale. Darío, sí. La pregunta mía es, en esa relación con el ser, del hombre con el ser, ¿dónde encuentra Heidegger el tema de la libertad? Bueno, ahí es donde estaría el problema. O sea, si no hay sujeto, no hay libertad tampoco, ¿no? Si el sujeto se disuelve en el ser, el único que es libre aquí es el ser, que es libre de darse o no darse, ¿no? Y la única libertad que le quedaría al hombre es la de, intentando liberarme de lo impersonal, abrirme al pensar del ser, o sea, a elegir qué tipo de existencia tengo, si auténtica o inauténtica, de hacer un pensamiento rememorativo o sumergirme en el olvido del ser. Sería mi libertad, ¿no? La que se reduce ahí, ¿no? Lo que pasa es que, aún así, Heidegger le da una ambigüedad más, porque, claro, el ser que es libre de darse o no darse mi pensamiento, y yo que soy libre de estar a la escucha de los claros del ser a lo largo de la historia, ese ser, va a decir en un momento determinado, coincide con su darse. O sea, el ser no es un ser que está ahí diciendo, pues ahora me doy a Cristina para que me piense, me doy a Almudena para que me piense y su pensar sea un pensamiento rememorativo que alcanza el ser. No, es que el ser o se da a Cristina, o se da a Almudena, o se da a Javier,
Aunque Javier se resiste a ser poseído por él, como puede ser poseído por el pensar rememorativo, ¿no? O se da o no es. Porque coincide con su darse, ¿no? Entonces ahí dice, sí, es libre de darse o no darse, pero es necesario que se dé. ¿No es como vuelve a salir por la puerta de atrás otra vez Hegel? ¿No? Bueno, está ahí, ¿no? Bien. Bueno, yo creo que voy muy lento, pero veremos lo que... Llevamos... Toma ya. Llevamos una hora de hoy. Tenemos, en teoría tenemos que son 50 y 50, son 100 minutos, es hora y 40. Paramos, si queréis, 10 minutos y seguimos 40 después. Y así descansamos un poco. ¿Sí? Vale, pues en 10 minutos nos volvemos a ver. Voy a ver cómo consigo. Muy bien. Pues hasta dentro de 10 minutos. Va aquí.